El viento helado azotaba sin piedad el rostro demacrado de Cora Bell mientras sostenía al bebé contra su pecho, intentando protegerlo del frío implacable de las montañas. Sus manos agrietadas temblaban no solo por el frío, sino por el miedo que le atenazaba el corazón. La nieve se acumulaba en sus botas gastadas y el llanto débil del pequeño apenas se escuchaba entre los aullidos del viento que barría el desfiladero. La maestra de escuela, rechazada por el pueblo durante años por su pasado entre los Shoshone, ahora huía con un niño que no era suyo mientras las acusaciones de secuestro y traición resonaban en cada paso que daba por el sendero nevado. 3 días antes, el caballo de Elias Morgan había regresado solo al rancho. El imponente semental negro apareció en el patio principal al anochecer, con la silla manchada de sangre seca y un bulto asegurado al pomo. Los trabajadores del rancho se habían acercado con cautela, descubriendo con asombro que el bulto era un bebé envuelto en mantas que lloraba desconsoladamente. El niño, de apenas unos meses de edad, llevaba un medallón de plata con el emblema de Utah Pacific Railroad grabado en su superficie. Nadie sabía qué había pasado con Elias, el respetado ranchero viudo que había salido esa mañana para pagar a sus vaqueros en los pastos lejanos. La noticia se extendió por el pequeño pueblo de Broken Pine como fuego en pradera seca. El sheriff Thomas Reed organizó de inmediato una partida de búsqueda para encontrar a Elias, mientras las mujeres del pueblo intentaban sin éxito calmar al bebé que no dejaba de llorar. Fue entonces cuando alguien mencionó a Cora Bell, la maestra soltera que vivía en las afueras del pueblo. A nadie le gustaba recurrir a ella, la mujer que había vivido con los salvajes durante 2 años antes de regresar y establecerse como maestra. Pero el bebé necesitaba ayuda urgente, y los rumores decían que Cora conocía remedios indios para todo tipo de males. Cora había acudido a regañadientes cuando el ayudante del sheriff golpeó su puerta. Al entrar en la habitación donde mantenían al bebé, el silencio incómodo de las mujeres del pueblo fue doloroso pero familiar. Le cedieron espacio sin dirigirle la palabra, mientras ella se acercaba a la criatura que se retorcía de angustia. Con manos suaves y una melodía murmurada, Cora había logrado lo que nadie más pudo: calmar al pequeño hasta que se quedó dormido. Mientras lo sostenía contra su pecho, había notado algo extraño en la manta que lo envolvía, un bulto irregular cerca de la costura. Esa misma noche, sola en su pequeña cabaña con el bebé que le habían permitido llevarse temporalmente, Cora había descubierto el secreto oculto en la manta. Una hoja doblada, cosida cuidadosamente dentro del forro, contenía una lista de nombres, fechas y ubicaciones. Reconoció varios apellidos de inmigrantes que trabajaban en la construcción del ferrocarril. Junto a cada nombre había una anotación de un pago o una referencia a un niño. Con manos temblorosas, Cora había comprendido la terrible verdad. Los agentes del ferrocarril estaban secuestrando a los bebés de los trabajadores inmigrantes para mantenerlos callados, para evitar que denunciaran las condiciones inhumanas y los abusos. El pequeño que ahora dormía en sus brazos probablemente era uno de esos niños, y Elias Morgan se había cruzado en el camino equivocado. Mientras Cora estudiaba el documento, los hombres del sheriff habían encontrado rastros de sangre y signos de lucha en el camino que Elias solía tomar. Las huellas llevaban hacia el territorio Shoshone, y eso fue todo lo que necesitaron para formar conclusiones apresuradas. Al amanecer siguiente, un grupo de hombres armados se había reunido frente a la oficina del sheriff, exigiendo venganza contra los indios que, según ellos, habían matado a Elias y robado al bebé. El sheriff Reed, un hombre ambicioso con conexiones conocidas con la compañía ferroviaria, no hizo nada para calmar los ánimos. Al contrario, prometió liderar personalmente una expedición punitiva contra el campamento Shoshone más cercano. Cora sabía lo que eso significaría: masacre, guerra, más odio. Los Shoshone la habían acogido años atrás cuando su diligencia fue atacada por bandidos. Ellos habían curado sus heridas, le habían enseñado sus costumbres, le habían dado un hogar cuando lo había perdido todo. Y ahora estaban a punto de ser castigados por un crimen que no habían cometido. Con el documento escondido en su bolsillo y el bebé envuelto en mantas limpias, Cora había tomado la decisión más difícil de su vida. Debía llegar al mariscal federal en Cheyenne, el único hombre con autoridad suficiente para detener tanto a los vigilantes como a los agentes corruptos del ferrocarril. La huida había comenzado en la oscuridad previa al amanecer. Cora había ensillado su viejo caballo, tomado las pocas provisiones que tenía y salido del pueblo sin que nadie la viera. Pero el invierno había llegado temprano ese año, y las montañas que debía atravesar estaban ya cubiertas de nieve. El camino sería difícil, peligroso, casi imposible para una mujer sola con un bebé. Pero Cora Bell no tenía otra opción. Si se quedaba, el bebé probablemente moriría o sería devuelto a los mismos hombres que lo habían secuestrado.
y los Shoshone, la gente que una vez la había salvado, enfrentarían la furia injusta de hombres sedientos de venganza. Así fue como Cora se encontraba ahora, al tercer día de su viaje, atrapada en un cañón desconocido mientras la nieve caía sin descanso. Su caballo resoplaba cansado, sus provisiones escaseaban y el bebé comenzaba a mostrar signos de fiebre. El medallón de plata que el pequeño llevaba brillaba ocasionalmente cuando un rayo de sol atravesaba las nubes, como recordándole a Cora el peso de su decisión y la magnitud de los secretos que transportaba. En su desesperación, Cora recordó las enseñanzas de Águila Blanca, la anciana Shoshone que le había mostrado cómo sobrevivir en las montañas durante el invierno. Con renovada determinación, buscó un refugio natural entre las rocas, donde el viento no pudiera alcanzarlos. Usando las ramas bajas de un pino y su propia manta, improvisó un pequeño cobertizo. Luego, con las técnicas aprendidas años atrás, encendió un pequeño fuego protegido que daba calor sin producir mucho humo visible. Mientras sostenía al bebé cerca del calor, le preparó una infusión de hierbas que siempre llevaba consigo, esperando que ayudara a bajar la fiebre. Esa noche, mientras el bebé dormía más tranquilo gracias a la medicina, Cora estudió nuevamente el documento que había encontrado. Los nombres, las fechas, las cantidades, todo formaba un patrón claro de extorsión y crueldad. La Utah Pacific Railroad estaba expandiendo sus vías a través de tierras ricas en minerales, tierras que legalmente pertenecían a pequeños propietarios y colonos. En lugar de comprar las propiedades a precios justos, la compañía había optado por métodos más oscuros. Primero presión económica, luego amenazas, y finalmente para aquellos trabajadores inmigrantes que construían las vías y que comenzaban a hablar demasiado, el secuestro de sus hijos como garantía de silencio. Entre los nombres, Cora reconoció el de Javier Mendoza, un trabajador mexicano cuya esposa había dado a luz hacía apenas 2 meses. La pareja había desaparecido repentinamente del pueblo, y los rumores decían que habían abandonado a su bebé y huido por deudas. Ahora Cora entendía la verdad. No habían abandonado a su hijo, se lo habían arrebatado. Y probablemente Elias Morgan había descubierto esta operación durante su recorrido por los límites de su propiedad, cerca de las nuevas vías del tren. Al amanecer del cuarto día, con el bebé más recuperado y un plan en mente, Cora continuó su viaje. Evitó los caminos principales, optando por rutas antiguas que los Shoshone le habían enseñado. Senderos olvidados que serpenteaban entre cañones y bosques, invisibles para quienes no sabían dónde mirar. El frío era intenso, pero al menos había dejado de nevar, y ocasionalmente el sol aparecía entre las nubes ofreciendo un breve respiro. Al mediodía, Cora se detuvo en un claro para descansar y alimentar al bebé. Fue entonces cuando escuchó el sonido de cascos aproximándose. Con el corazón acelerado, escondió al niño entre unos arbustos y se preparó para enfrentar a quien fuera que se acercaba. Para su sorpresa, no eran los hombres del sheriff ni agentes del ferrocarril, sino un joven Shoshone montado en un pinto nervioso. Lo reconoció de inmediato, era Lobo Solitario, el hijo del jefe que una vez la había acogido en su tribu. El encuentro fue tenso al principio. Lobo Solitario le informó que hombres blancos habían atacado su campamento esa mañana, buscando al bebé robado y al supuesto asesino de Elias Morgan. Habían quemado tiendas y herido a varios ancianos antes de que los guerreros pudieran organizarse y repelerlos. Ahora buscaban a Cora, convencidos de que ella había huido con el bebé hacia el territorio indio. El joven había salido a buscarla para advertirle, siguiendo las señales casi invisibles que ella había dejado sin darse cuenta, marcas que solo alguien entrenado en los caminos Shoshone podría reconocer. Cuando Cora le mostró el documento y le explicó la situación, la expresión del Lobo Solitario cambió de desconfianza a determinación. Le contó que su pueblo también había sufrido por la expansión del ferrocarril, que habían perdido territorios de caza y lugares sagrados. Si lo que Cora decía era cierto, este documento podría ser el arma que necesitaban para luchar contra la compañía. No con flechas y rifles, sino con la ley de los blancos. Decidió acompañarla hasta Cheyenne, aunque eso significara arriesgar su propia vida, entrando en una ciudad de hombres blancos. El viaje continuó, ahora con Lobo Solitario guiándolos por caminos aún más secretos. El joven Shoshone conocía cada arroyo, cada paso entre las montañas, cada cueva donde podían refugiarse durante las noches frías. Gracias a sus habilidades como cazador, pudieron alimentarse mejor y avanzar más rápido. Para Cora, la presencia del joven guerrero era tanto un consuelo como una preocupación. Si los encontraban juntos, las acusaciones contra ella serían aún peores. Ya no sería solo una secuestradora, sino una traidora que colaboraba con los supuestos asesinos de Elías.
Una tarde, mientras descansaban cerca de un arroyo parcialmente congelado, Lobo Solitario se tensó repentinamente. Con un gesto le indicó a Cora que guardara silencio. A lo lejos, apenas visible entre los árboles, un grupo de jinetes avanzaba lentamente, explorando el terreno. Cora reconoció al sheriff Reed liderando el grupo, su distintivo sombrero gris visible incluso a distancia. Los estaban buscando metódicamente, y estaban demasiado cerca para huir sin ser vistos. Con movimientos rápidos y silenciosos, Lobo Solitario guió a Cora y al bebé hacia una pequeña cueva oculta tras una cascada congelada. El espacio era estrecho y húmedo, pero los ocultaba perfectamente, mientras los jinetes pasaban a escasos metros de su escondite. Cora sostuvo al bebé contra su pecho, rogando en silencio que no llorara. El pequeño, como si entendiera el peligro, permaneció en silencio, sus grandes ojos oscuros fijos en el rostro tenso de Cora. Fue en ese momento, en la penumbra azulada de la cueva helada, cuando Cora notó por primera vez lo mucho que el bebé se parecía a Javier Mendoza, el trabajador mexicano cuyo nombre había visto en el documento. Cuando finalmente los jinetes se alejaron, Lobo Solitario salió a explorar, asegurándose de que realmente se hubieran marchado. Al regresar, su expresión era grave. Les habían tendido una trampa. Los jinetes no se habían ido realmente, sino que habían circundado la zona y ahora acampaban justo en el paso que debían cruzar para continuar hacia Cheyenne. Estaban atrapados, con provisiones limitadas y un bebé que necesitaba calor y comida adecuada. Esa noche, mientras el bebé dormía envuelto en todas las mantas disponibles, Cora y Lobo Solitario discutieron sus opciones. Podían intentar retroceder y buscar otra ruta, pero eso significaría días adicionales de viaje en condiciones cada vez más duras. O podían intentar pasar junto al campamento de los vigilantes aprovechando la oscuridad de la noche sin luna. Ambas opciones eran peligrosas, pero quedarse quietos no era una alternativa, no con el invierno cerrándose sobre ellos y el bebé dependiendo de su cuidado. Finalmente decidieron dividirse. Lobo Solitario crearía una distracción lejos del paso, atrayendo a los vigilantes en la dirección opuesta. Mientras tanto, Cora aprovecharía la confusión para cruzar con el bebé. Se encontrarían 2 días después en un punto específico si todo salía bien. Era un plan arriesgado, pero parecía su única esperanza. Al amanecer siguiente, cuando Lobo Solitario estaba a punto de partir para poner en marcha su parte del plan, escucharon voces acercándose a su escondite. Esta vez no eran los vigilantes del sheriff. Las voces hablaban en el dialecto Shoshone, llamando suavemente el nombre de Lobo Solitario. Eran guerreros de su tribu que habían seguido su rastro para advertirle. Los vigilantes habían regresado al campamento indio después de su primer ataque, esta vez con más hombres y armas más potentes. Habían tomado rehenes, incluyendo al padre del Lobo Solitario, y amenazaban con ejecutarlos si no entregaban a Cora, al bebé y al supuesto asesino de Elias Morgan. La noticia golpeó al Lobo Solitario como un puño físico. Su rostro, normalmente impasible, mostró por primera vez el tormento que sentía. Estaba dividido entre su lealtad a su pueblo y su compromiso con Cora y la verdad que transportaban. Cora vio su dilema y tomó una decisión. Le dijo que regresara con su gente, que intentara ganar tiempo. Ella continuaría sola hacia Cheyenne, ahora más decidida que nunca a llegar al mariscal federal antes de que estallara una guerra abierta entre colonos e indios. Con el corazón pesado pero la determinación renovada, Cora se despidió del Lobo Solitario, prometiéndole que haría todo lo posible por salvar tanto al bebé como a su pueblo. El joven guerrero le entregó su cuchillo de caza y un pequeño saco de medicina, los únicos regalos que podía ofrecerle. Luego partió con sus compañeros mirando atrás una última vez antes de desaparecer entre los árboles nevados. Ahora verdaderamente sola, Cora esperó hasta el anochecer para moverse. Aprovechando las técnicas de sigilo que había aprendido durante su tiempo con los Shoshone, se deslizó como una sombra entre los árboles, cargando al bebé firmemente asegurado contra su pecho. El frío era intenso, pero avanzó constante, guiándose por las estrellas como le habían enseñado. Cuando finalmente alcanzó el paso, encontró el campamento de los vigilantes justo donde el Lobo Solitario había dicho. Hogueras ardían iluminando las siluetas de hombres armados que bebían whisky para combatir el frío. Con infinita paciencia, Cora rodeó el campamento manteniéndose en las sombras, moviéndose solo cuando el viento ocultaba el sonido de sus pasos. En un momento, el bebé comenzó a agitarse, amenazando con llorar. Con el corazón latiendo furiosamente, Cora le dio unas gotas de la medicina que el Lobo Solitario le había entregado. El efecto fue inmediato. El pequeño se calmó.
cayendo en un sueño ligero que le permitió a Cora continuar su peligroso avance. Estaba casi al otro lado del paso cuando escuchó un grito. Uno de los vigilantes, que se había alejado del campamento para orinar, la había visto. Sin tiempo para esconderse, Cora corrió. Corrió como nunca antes había corrido, con el bebé aferrado contra su pecho y el sonido de botas y cascos cada vez más cercano detrás de ella. Sabía que no podía ganarles en velocidad, no en campo abierto. Así que se dirigió hacia un área de rocas y árboles caídos, donde los caballos tendrían dificultades para seguirla. La persecución continuó en la oscuridad, con los hombres maldiciendo mientras tropezaban en el terreno accidentado. Cora sentía que sus pulmones ardían, que sus piernas flaqueaban, pero el miedo por el bebé le daba fuerzas para seguir adelante. Finalmente, cuando creía que no podría dar un paso más, vio una salida. Un puente de troncos cruzaba un barranco profundo. Era viejo, posiblemente inestable, pero representaba su única esperanza. Sin dudarlo, Cora se lanzó sobre el puente improvisado. Las maderas crujieron bajo su peso, pero aguantaron. Cuando llegó al otro lado, miró hacia atrás y vio a los vigilantes detenerse ante el puente, dudando si soportaría el peso de un hombre adulto, mucho menos de un caballo. Aprovechando esa vacilación, Cora desapareció en la oscuridad del bosque al otro lado del barranco. Esa noche caminó hasta que sus piernas simplemente no pudieron más. Encontró refugio en el hueco de un viejo roble, donde se acurrucó con el bebé, compartiendo el poco calor corporal que les quedaba. A pesar del agotamiento, apenas durmió, sobresaltándose con cada sonido del bosque nocturno, temiendo que los vigilantes hubieran encontrado alguna manera de cruzar el barranco. Al amanecer, con los músculos doloridos y el bebé cada vez más inquieto por el hambre, Cora continuó su camino. El terreno comenzaba a descender, lo que significaba que estaban saliendo de las montañas. Si sus cálculos eran correctos, Cheyenne no debería estar a más de 2 días de camino. Pero 2 días podían ser una eternidad sin comida adecuada y con hombres armados persiguiéndola. Cerca del mediodía, cuando el sol había calentado un poco el aire helado, Cora encontró un pequeño claro donde se atrevió a detenerse. Necesitaba alimentar al bebé y descansar aunque fuera brevemente. Mientras preparaba la última porción de leche mezclada con agua que le quedaba, escuchó un ruido familiar, el traqueteo inconfundible de un tren aproximándose. Se dio cuenta entonces de que habían llegado a las vías del ferrocarril. Probablemente una de las nuevas líneas que la Utah Pacific estaba construyendo. Con el bebé en brazos, Cora se acercó cautelosamente al borde del bosque, desde donde podía ver las vías brillantes que cortaban el paisaje nevado. Un tren de carga avanzaba lentamente, probablemente debido a la nieve acumulada en las vías. En uno de los vagones abiertos, Cora pudo distinguir a trabajadores, hombres con ropas gastadas que viajaban apretados entre herramientas y materiales de construcción. Una idea desesperada comenzó a formarse en su mente. Si pudiera subir a ese tren, podría llegar a Cheyenne en cuestión de horas en lugar de días. Era peligroso, especialmente con un bebé, pero quedarse en el bosque con los vigilantes tras ella no era menos arriesgado. Tomando una decisión rápida, Cora corrió paralela a las vías, buscando un punto donde el tren redujera aún más su velocidad. Lo encontró en una curva pronunciada donde la locomotora jadeaba pesadamente, casi deteniéndose mientras luchaba por mantener la tracción en los rieles resbaladizos. Aprovechando ese momento, Cora corrió hacia el tren, acercándose al vagón donde había visto a los trabajadores. Para su sorpresa, uno de ellos la vio aproximarse y extendió su mano. Sin dudarlo, Cora tomó esa mano callosa y fue izada al vagón junto con el bebé justo cuando el tren comenzaba a ganar velocidad nuevamente. Los hombres del vagón la miraron con asombro. Eran principalmente inmigrantes, mexicanos, irlandeses, chinos, todos ellos trabajando en la expansión del ferrocarril. Cuando vieron al bebé y el estado exhausto de Cora, un viejo irlandés le ofreció su abrigo raído, mientras un joven mexicano compartía su cantimplora de agua. No hicieron preguntas, no necesitaban hacerlas. Muchos de ellos habían huido de algo alguna vez. Todos reconocían la mirada de alguien perseguido. Fue el joven mexicano quien finalmente rompió el silencio, preguntándole suavemente hacia dónde se dirigía. Cuando Cora mencionó Cheyenne y al mariscal federal, notó cómo los hombres intercambiaban miradas. El viejo irlandés murmuró algo sobre los federales que nunca ayudaban a gente como ellos. Otro hombre, un chino con cicatrices visibles en las manos, asintió gravemente. Todos parecían compartir una desconfianza profunda hacia las autoridades. Dudando si debía revelar más, pero necesitando aliados, Cora les mostró el medallón de plata que el bebé llevaba. La reacción fue inmediata. Varios de los hombres se tensaron. Otros escupieron al suelo en señal de desprecio.
El medallón de Utah Pacific era bien conocido entre ellos, pero no como un símbolo de trabajo honesto, sino de explotación y crueldad. Entonces, bajando la voz, Cora les habló del documento que transportaba, de los nombres y las fechas, de los bebés secuestrados como garantía de silencio. El efecto de sus palabras fue eléctrico. El joven mexicano palideció y pidió ver el documento. Cuando Cora se lo mostró, sus manos temblaron al encontrar un nombre específico: Javier Mendoza, su primo, cuyo bebé había desaparecido hace apenas 2 meses. Con lágrimas en los ojos, miró al pequeño que Cora sostenía, buscando algún parecido familiar. El bebé, como respondiendo a esa mirada, extendió su pequeña mano hacia el joven, provocando un sollozo ahogado en él. De repente, el tren comenzó a reducir velocidad. Uno de los hombres que había estado vigilando desde la puerta del vagón advirtió que se acercaban a un punto de control de la compañía. Si encontraban a Cora y al bebé, seguramente los entregarían a las autoridades locales, que probablemente estaban ya alertadas por el sheriff Reed. Con decisión rápida, los trabajadores ocultaron a Cora y al bebé bajo una lona, cubriéndolos con herramientas y ropas. Mientras permanecía oculta en la oscuridad, escuchando las voces de los guardias que inspeccionaban el vagón y las respuestas cautelosas de los trabajadores, Cora sintió por primera vez en días que no estaba completamente sola. Estos hombres, desconocidos hasta hace una hora, estaban arriesgando su seguridad por ella y por la verdad que transportaba. Quizás, pensó, había más bondad en el mundo de lo que su vida dura le había enseñado a esperar. Cuando el tren reanudó su marcha y pudo salir de su escondite, Cora se encontró rodeada de hombres cuyas expresiones habían cambiado. Ya no eran solo trabajadores exhaustos viajando hacia el siguiente trabajo mal pagado. Había una chispa de algo más en sus ojos, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. El documento que transportaba no era solo evidencia contra Utah Pacific, era prueba de que sus sufrimientos, sus pérdidas, no habían sido imaginarias ni merecidas. Era la validación que muchos habían buscado durante años. El viaje continuó a través de paisajes nevados, con el tren avanzando laboriosamente por vías que apenas habían sido despejadas. Los hombres compartieron sus historias con Cora, historias de promesas rotas, de pagos retenidos, de accidentes ignorados, de familias amenazadas. Y Cora compartió la suya. Su tiempo con los Shoshone, su regreso para convertirse en maestra, el rechazo constante del pueblo, y finalmente, la llegada del caballo de Elías con el bebé atado a la silla. Fue durante esas conversaciones cuando uno de los hombres, un irlandés de mediana edad con una cicatriz que le atravesaba la mejilla, mencionó algo que hizo que Cora se enderezara bruscamente. Habló de un capataz que había desaparecido hace unos días, un hombre que trabajaba directamente para la oficina principal de Utah Pacific en Cheyenne. Este capataz había estado a cargo de la operación de remoción de colonos en las tierras ricas en minerales y supuestamente llevaba un registro detallado de todas las transacciones, legales e ilegales. Algunos rumores decían que había huido con el dinero de la compañía, otros que había sido eliminado por saber demasiado. Mientras escuchaba, Cora comenzó a unir las piezas. El capataz desaparecido, Elías encontrándose con él durante su recorrido, el bebé atado al caballo, el documento escondido. Parecía que Elías había descubierto la operación y había intentado rescatar al bebé, probablemente para devolverlo a sus padres o entregarlo a las autoridades junto con la evidencia. Pero algo había salido terriblemente mal, y ahora Elías estaba desaparecido, posiblemente muerto, y la vida de muchos pendía de un hilo. A media tarde, el tren comenzó a acercarse a Cheyenne. Desde la distancia, Cora pudo ver los edificios de la ciudad emergiendo en el horizonte, una vista que normalmente le habría dado esperanza. Pero ahora, viendo la ciudad más de cerca, se dio cuenta de que su plan tenía un fallo fundamental. No conocía Cheyenne, no sabía dónde encontrar al mariscal federal, y lo más importante, no tenía idea de a quién podía confiar en una ciudad donde Utah Pacific seguramente tenía muchos ojos y oídos. Los trabajadores parecieron leer sus pensamientos. El joven mexicano que se había presentado como Miguel le aseguró que no estaría sola. Él y algunos otros habían decidido acompañarla, guiarla a través de la ciudad hasta la oficina del mariscal. No por heroísmo, explicó con una sonrisa cansada, sino porque esa evidencia podría significar la diferencia entre seguir siendo esclavos de la compañía o finalmente obtener justicia para sus familias. Y quizás, añadió mirando al bebé que ahora sabían era hijo de su primo, la oportunidad de reunir a un niño con sus padres. Cuando el tren finalmente se detuvo en las afueras de Cheyenne, en un patio de maniobras donde los trabajadores debían descargar materiales,
Cora y sus nuevos aliados se deslizaron silenciosamente entre vagones y montones de suministros. La ciudad se extendía ante ellos, mucho más grande e intimidante de lo que Cora había imaginado. Las calles estaban llenas de actividad, con carruajes y jinetes moviéndose en todas direcciones, comerciantes gritando sus mercancías, y en la distancia el imponente edificio de la estación principal del ferrocarril dominando el horizonte. Miguel los guió por callejones laterales, evitando las calles principales donde podrían ser vistos fácilmente. El bebé, ahora envuelto en una manta limpia que uno de los trabajadores había proporcionado, permanecía sorprendentemente tranquilo, como si entendiera la importancia de pasar desapercibido. Mientras avanzaban cautelosamente, Cora no podía evitar maravillarse ante la lealtad y el coraje de estos hombres que apenas conocía. En un mundo que a menudo parecía dominado por la crueldad y la indiferencia, estos trabajadores estaban arriesgando sus propios medios de vida por una causa justa, por la verdad que podría liberar a sus familias del yugo de la compañía ferroviaria. A medida que se acercaban al centro de la ciudad, Miguel les señaló un edificio de ladrillo rojo con una bandera americana ondeando en lo alto. Era la oficina del mariscal federal. Sin embargo, justo cuando comenzaban a sentir que su objetivo estaba al alcance, uno de los hombres del grupo, el viejo irlandés llamado Sean, les hizo detenerse bruscamente. Acababa de ver algo inquietante. Un grupo de hombres armados frente a la oficina del mariscal. Entre ellos, Sean reconoció a varios agentes de seguridad de Utah Pacific, fácilmente identificables por sus abrigos negros y sus distintivas insignias plateadas. La esperanza de Cora comenzó a desvanecerse. Era evidente que la noticia de su fuga había llegado antes que ella a Cheyenne. Los agentes de la compañía ferroviaria estaban vigilando la oficina del mariscal, esperando interceptarla si intentaba buscar ayuda allí. Con el corazón pesado, Cora se volvió hacia sus compañeros. El tiempo se agotaba, el bebé necesitaba atención adecuada, y ella estaba físicamente exhausta después de días de huida constante. Fue entonces cuando Miguel sugirió un plan alternativo. Su tío regentaba una pequeña cantina en el barrio mexicano de Cheyenne, un lugar donde los agentes de la compañía raramente se aventuraban. Podrían refugiarse allí temporalmente mientras buscaban otra manera de hacer llegar la evidencia al mariscal. Cora aceptó, consciente de que no tenían muchas más opciones en ese momento. El barrio mexicano era un laberinto de callejones estrechos y casas pequeñas pero bien cuidadas. A diferencia del centro de la ciudad, aquí la nieve había sido despejada de los caminos y el aroma de comida casera flotaba en el aire frío. La gente miraba con curiosidad al grupo variopinto que seguía a Miguel, pero nadie hizo preguntas. Muchos de ellos eran también trabajadores del ferrocarril o sus familias, y entendían la necesidad de discreción. La cantina del tío de Miguel, el refugio, era un establecimiento modesto pero acogedor. Cuando entraron, el calor del fuego y el aroma de especias fue un bálsamo para Cora después de tantos días en el frío. El tío de Miguel, un hombre robusto con un espeso bigote y ojos amables, los recibió con cautela inicial que se transformó rápidamente en hospitalidad cuando su sobrino le explicó brevemente la situación. Sin hacer más preguntas, los condujo a una habitación trasera normalmente utilizada para almacenar barriles de cerveza y cajas de suministros. Una vez instalados en ese refugio temporal, con el bebé finalmente descansando en una cama improvisada pero cómoda, Cora y sus aliados discutieron sus opciones. El documento que transportaban era demasiado importante para arriesgarse a que cayera en manos equivocadas. Necesitaban encontrar una manera de entregarlo directamente al mariscal federal, evitando a los agentes de Utah Pacific que vigilaban su oficina. Mientras debatían, la puerta de la habitación se abrió y entró una mujer mayor, esposa del tío de Miguel. Traía sopa caliente y pan recién horneado, pero más importante que la comida era la información que compartió. Su esposo le había contado la situación y ella recordaba algo que podría ser útil. El mariscal federal, un hombre llamado Thomas Anderson, no solo trabajaba en su oficina oficial. Cada domingo asistía al servicio en la iglesia metodista al otro lado de la ciudad, y luego solía almorzar en un pequeño restaurante cercano. Mañana era domingo. Si pudieran interceptarlo allí, lejos de los ojos vigilantes de la compañía ferroviaria, quizás tendrían una oportunidad. La noticia encendió una chispa de esperanza en el grupo. Tenían un nuevo plan, un objetivo concreto. Esa noche, por primera vez en lo que parecía una eternidad, Cora durmió profundamente, con el bebé acurrucado a su lado, y la sensación de que tal vez, solo tal vez, todo el sufrimiento y el peligro valdrían la pena. El domingo amaneció claro y frío, con un sol brillante que hacía que la nieve acumulada resplandeciera como diamantes. En la cantina, los preparativos comenzaron temprano.
Cora se lavó lo mejor que pudo con el agua tibia que la esposa del tío de Miguel le había proporcionado, y luego vistió al bebé con ropas limpias que alguien había conseguido. El pequeño parecía más saludable esta mañana. Sus mejillas regordetas habían recuperado algo de color, y sus ojos oscuros miraban a Cora con lo que casi parecía reconocimiento. El plan era simple pero arriesgado. Miguel y Sean acompañarían a Cora hasta la iglesia metodista, mezclándose con los fieles que acudían al servicio dominical. Una vez allí, esperarían a que el mariscal saliera y lo abordarían en su camino al restaurante. Los otros trabajadores se dispersarían por la zona, vigilando la presencia de agentes de la compañía ferroviaria o de los hombres del sheriff Reed, que probablemente también habrían llegado ya a Cheyenne. Justo cuando estaban a punto de partir, la puerta de la cantina se abrió bruscamente. Todos se tensaron, preparados para lo peor. Pero no eran agentes ni vigilantes quienes entraron, sino dos figuras conocidas para Cora, Lobo Solitario y, sorprendentemente, Elias Morgan. El ranchero parecía haber pasado por un infierno, con el rostro magullado y un brazo en cabestrillo improvisado, pero estaba vivo. La historia que contaron mientras todos se recuperaban de la sorpresa era tan increíble como reveladora. Elías no había sido atacado por los Shoshone como todos suponían. Había sorprendido a dos agentes de Utah Pacific en el acto de secuestrar al bebé de Javier Mendoza. En la lucha que siguió, Elías había logrado arrebatarles al niño, pero había recibido un disparo. Herido y consciente de que lo perseguían, había atado al bebé a su caballo y lo había enviado de vuelta a su rancho, esperando que alguien encontrara al pequeño y lo pusiera a salvo. Él mismo había sido dado por muerto y abandonado por los agentes, pero había sobrevivido gracias a su resistencia y a la ayuda posterior de los Shoshone que lo encontraron. Lobo Solitario, por su parte, había logrado convencer a su tribu de la inocencia de Elias y de la verdadera naturaleza de los crímenes de la compañía ferroviaria. Juntos habían seguido el rastro de Cora hasta Cheyenne, guiados por las señales que ella ni siquiera sabía que había dejado, y por la información de otros Shoshone que comerciaban ocasionalmente en la ciudad. La llegada de Elías cambiaba todo. Como propietario respetado y testigo directo de los crímenes de Utah Pacific, su testimonio daría credibilidad adicional a la evidencia que Cora transportaba. Además, su presencia viva desmentía las acusaciones contra los Shoshone, eliminando la justificación para la guerra que el sheriff Reed intentaba provocar. Con renovada determinación y un plan ahora más sólido, el grupo se dirigió hacia la iglesia metodista. Cora llevaba al bebé, ahora más tranquilo y alerta, mientras Elías y Lobo Solitario lo seguían a una distancia prudente, atentos a cualquier señal de peligro. Miguel y Sean caminaban junto a Cora, fingiendo ser una familia que acudía al servicio dominical. La iglesia era un edificio modesto pero bien mantenido, con ventanas de vidrios coloreados que proyectaban luces multicolores sobre los bancos de madera pulida. Cuando entraron, el servicio ya había comenzado, y el pastor hablaba con voz resonante sobre la justicia y la compasión. Cora encontró una ironía amarga en esas palabras, considerando lo que ella y tantos otros habían sufrido en nombre del progreso y la civilización que supuestamente traía el ferrocarril. Identificaron al mariscal Anderson fácilmente gracias a la descripción proporcionada por la esposa del tío de Miguel. Era un hombre alto y delgado, de cabello canoso y postura militar, sentado en la primera fila junto a lo que parecía ser su esposa. Durante todo el servicio, Cora mantuvo sus ojos fijos en él, temiendo que en cualquier momento pudieran ser descubiertos o que algo saliera mal. Cuando finalmente el servicio terminó y los fieles comenzaron a salir, Cora y sus compañeros esperaron pacientemente. Tal como habían anticipado, el mariscal y su esposa fueron de los últimos en salir, deteniéndose para conversar brevemente con el pastor. Fue entonces cuando Elías, que había esperado fuera, se acercó directamente a ellos. El reconocimiento fue inmediato. El mariscal había conocido a Elías en alguna ocasión anterior. La sorpresa en su rostro al ver al ranchero que todos creían muerto fue evidente incluso a distancia. Cora y los demás se acercaron entonces, formando un pequeño grupo alrededor del mariscal y su esposa. En voz baja pero firme, Elías explicó que tenían información vital sobre crímenes cometidos por la Utah Pacific Railroad y que necesitaban hablar en privado. La expresión del mariscal Anderson cambió de sorpresa a una seriedad profesional. Sin decir una palabra, hizo un gesto hacia un pequeño edificio anexo a la iglesia, probablemente utilizado para reuniones de la congregación. Una vez dentro, con las puertas cerradas y aseguradas, Cora finalmente sintió que podía respirar. Después de días de huida constante, de peligro inminente, estaban por fin en presencia de alguien con autoridad suficiente para hacer justicia. Con manos aún temblorosas por la emoción, extrajo el documento de su escondite en el forro de su abrigo y lo extendió sobre una mesa cercana. Mientras el mariscal Anderson examinaba la lista de nombres, fechas y transacciones,
El bebé comenzó a agitarse en brazos de Cora. Como respondiendo a algún instinto primitivo, el pequeño fijó su mirada en Miguel, el primo de su padre, y extendió sus bracitos hacia él. Con lágrimas apenas contenidas, Miguel tomó al bebé, murmurando palabras de consuelo en español, reconociendo en esos ojos oscuros y esa barbilla determinada los rasgos de su familia. El mariscal Anderson escuchó en silencio mientras cada uno relataba su parte de la historia. Elías describió su encuentro con los agentes y cómo había rescatado al bebé. Cora explicó su huida del pueblo y el peligro que amenazaba a los Shoshone. Lobo Solitario habló de las tierras robadas y las promesas rotas. Los trabajadores del ferrocarril compartieron sus experiencias de explotación y miedo. Y finalmente, Miguel habló de su primo Javier y su esposa, obligados a huir dejando atrás a su hijo, amenazados con la deportación o algo peor si alguna vez hablaban de las condiciones inhumanas en las que trabajaban. Cuando todos terminaron de hablar, el silencio llenó la pequeña habitación. El mariscal Anderson permaneció inmóvil, su rostro inescrutable mientras procesaba todo lo que había escuchado. Finalmente, con un suspiro profundo, habló. Lo que describían era más grande que cualquier caso que hubiera manejado antes. Implicaba a una de las compañías más poderosas del país, con conexiones políticas que llegaban hasta Washington. Hacer justicia no sería fácil ni rápido, pero continuó con voz más firme. La evidencia que habían traído, especialmente combinada con el testimonio de un propietario respetado como Elías Morgan y la presencia física del bebé secuestrado, era suficiente para comenzar una investigación federal. No podía prometer resultados inmediatos, pero se comprometía a protegerlos mientras reunía más pruebas y preparaba el caso. Las palabras del mariscal fueron como un bálsamo para el espíritu exhausto de Cora. No era una victoria completa, no todavía, pero era un comienzo. Por primera vez en días, permitió que la esperanza floreciera plenamente en su corazón. El bebé estaría a salvo. Los Shoshone no serían atacados injustamente, y tal vez, solo tal vez, la verdad finalmente saldría a la luz. Esa misma tarde, agentes federales bajo el mando directo del mariscal Anderson arrestaron discretamente al sheriff Reed y a varios agentes de Utah Pacific que habían sido identificados. Telegramas fueron enviados a Washington solicitando una investigación completa de las actividades de la compañía ferroviaria. Y lo más importante, se iniciaron esfuerzos para localizar a Javier Mendoza y su esposa, para reunirlos con el hijo que habían sido forzados a abandonar. Cora, Elías y Lobo Solitario permanecieron en Cheyenne durante las semanas siguientes, proporcionando testimonio detallado para la investigación federal. Los trabajadores del ferrocarril, liderados por Miguel, formaron una asociación para proteger sus derechos y los de otros inmigrantes que continuaban llegando para trabajar en la expansión hacia el oeste. El tío de Miguel y su esposa convirtieron su cantina en un centro informal de información y apoyo para familias separadas por las tácticas de Utah Pacific. 3 meses después, en una mañana clara de primavera, Cora estaba sentada en el porche de la casa del mariscal Anderson, donde se había hospedado durante la investigación. El bebé, ahora reconocido oficialmente como Carlos Mendoza, jugaba a sus pies, balbuceando felizmente mientras intentaba atrapar un rayo de sol entre sus dedos regordetes. Había crecido fuerte y saludable, amado por todos los que habían arriesgado tanto para protegerlo. Un jinete se acercó por el camino, levantando una pequeña nube de polvo. Era Miguel, y su rostro resplandecía con una alegría que Cora no le había visto antes. Traía noticias, las mejores posibles. Habían encontrado a Javier y María Mendoza escondidos en un pequeño pueblo fronterizo en Colorado. Estaban en camino a Cheyenne, llegarían en el tren de la tarde. Cora sintió que las lágrimas llenaban sus ojos mientras abrazaba al pequeño Carlos. Su viaje estaba por terminar. Su promesa finalmente cumplida. El bebé que había protegido con su vida pronto estaría en brazos de sus verdaderos padres. Debería sentirse completamente feliz, y sin embargo había una pequeña parte de su corazón que se encogía ante la idea de despedirse del pequeño que había llegado a amar como propio. Esa tarde, en la plataforma de la estación, Cora esperaba con Carlos en brazos. A su lado estaban Miguel, Elías, Lobo Solitario y muchos otros que habían formado parte de su extraordinaria odisea. Cuando el tren finalmente llegó, entre nubes de vapor y el chirrido de los frenos, el tiempo pareció detenerse. Los pasajeros comenzaron a descender y entonces los vio. Una joven pareja, delgados y con ropas gastadas pero con una luz de esperanza en sus ojos cansados. Miguel corrió hacia ellos, abrazando a su primo con fuerza antes de volverse hacia Cora.
No fueron necesarias las presentaciones. María Mendoza vio a su hijo y un sollozo escapó de su garganta. Con pasos temblorosos se acercó a Cora, sus ojos fijos en el bebé que había creído perdido para siempre. Carlos, como si de alguna manera supiera, extendió sus bracitos hacia ella. Cuando Cora finalmente lo puso en brazos de su madre, no hubo un solo ojo seco en la plataforma. Javier se unió al abrazo, envolviendo a su esposa y a su hijo en un círculo protector, murmurando palabras de gratitud entre lágrimas. Ese momento de reunión fue solo el comienzo. En los meses y años siguientes, la investigación federal revelaría la verdadera extensión de los crímenes de Utah Pacific. Docenas de familias fueron reunidas, tierras robadas fueron devueltas y compensaciones fueron pagadas. Los principales responsables enfrentaron juicios públicos que expusieron la corrupción y crueldad que había acompañado la expansión del ferrocarril. No fue una victoria completa, pues el poder de las grandes compañías era difícil de combatir, pero fue un paso hacia la justicia que muchos habían creído imposible. Para Cora Bell, la vida cambió en formas que nunca había imaginado. Su papel en exponer la verdad y salvar al pequeño Carlos la convirtió en una heroína a los ojos de muchos. El rechazo y aislamiento que había sufrido durante años se transformó gradualmente en respeto y aceptación. La escuela donde enseñaba floreció, con padres de todas las procedencias ansiosos porque sus hijos aprendieran de una mujer con tal coraje y determinación. Elías Morgan, recuperado de sus heridas, la invitó a cenar en su rancho una tarde de verano. Mientras caminaban por los campos dorados por el sol poniente, le ofreció un puesto como tutora para los hijos de sus trabajadores. Su rancho estaba creciendo, explicó. Y muchas familias, incluidas algunas de los trabajadores del ferrocarril, que habían decidido buscar una vida más estable, se estaban estableciendo en las tierras circundantes. Necesitaban una maestra, alguien que entendiera tanto las letras como la dureza de la vida fronteriza. Alguien como ella. Cora aceptó, encontrando en el rancho Morgan no solo un nuevo comienzo profesional, sino también un hogar en el verdadero sentido de la palabra. Con el tiempo, su relación con Elías evolucionó de respeto mutuo a una profunda amistad y, eventualmente, a algo más. Se casaron en una ceremonia sencilla a la que asistieron personas de todos los orígenes, desde rancheros y comerciantes hasta trabajadores inmigrantes y miembros de la tribu Shoshone. Lobo Solitario regresó con su gente, llevando consigo un tratado negociado por el mariscal Anderson, que reconocía formalmente las tierras ancestrales de los Shoshone y prohibía cualquier expansión del ferrocarril en esos territorios. No era una garantía permanente, ambos lo sabían, pero era un reconocimiento oficial de derechos que durante demasiado tiempo habían sido ignorados. Los Mendoza, junto con Miguel y varios otros trabajadores, establecieron una pequeña comunidad agrícola en tierras cercanas al rancho Morgan. Con el tiempo, esa comunidad creció hasta convertirse en un próspero pueblo, un lugar donde inmigrantes de todas las procedencias podían encontrar trabajo honesto y construir un futuro para sus hijos. Carlos creció fuerte y determinado, con la misma valentía que había mostrado como bebé durante aquel peligroso viaje a través de las montañas nevadas. 10 años después de aquellos dramáticos eventos, Cora Morgan, como ahora era conocida, se encontraba nuevamente en la plataforma de la estación de Cheyenne. Esta vez no esperaba un tren, sino que despedía a un grupo de jóvenes que partían hacia el este, hacia universidades y oportunidades que sus padres nunca habían soñado posibles. Entre ellos estaba Carlos Mendoza, ahora un muchacho alto y serio de 10 años, con una beca para estudiar Derecho en Boston. Antes de subir al tren, Carlos abrazó a Cora con fuerza. Le debía la vida, no solo porque lo había salvado físicamente años atrás, sino porque ella había sido quien primero vio su potencial, quien lo animó a soñar más allá de las fronteras de su pequeña comunidad. Prometió regresar algún día, usar su educación para continuar la lucha por la justicia que Cora había comenzado. Mientras el tren se alejaba, Elías tomó la mano de su esposa, entendiendo sin palabras la mezcla de orgullo y tristeza que sentía. Juntos habían criado a 3 hijos propios y habían sido mentores para docenas más, incluyendo a Carlos. Cada uno de esos niños llevaba consigo una parte de la historia que había comenzado con un caballo, regresando solo a un rancho, con un bebé atado a la silla y un documento oculto que había cambiado el curso de muchas vidas. Esa noche, sentada en el porche de su casa con Elías a su lado, Cora reflexionó sobre el camino recorrido. El medallón de plata que una vez había llevado Carlos ahora colgaba enmarcado en la pared de su sala. Un recordatorio de que incluso los símbolos de opresión podían transformarse en emblemas de resistencia y esperanza. La compañía Utah Pacific ya no existía, disuelta después de que los juicios revelaran la extensión de sus crímenes. Sus vías habían sido adquiridas por otras empresas, algunas más éticas, otras quizás no tanto.
La lucha por la justicia nunca terminaba realmente, simplemente cambiaba de forma con cada generación. Un jinete se aproximó por el camino, iluminado por la luz dorada del atardecer. Era Lobo Solitario, ahora un hombre maduro y respetado líder entre su pueblo. Venía a compartir noticias y a cenar con viejos amigos, un ritual que se repetía cada pocos meses. Mientras observaba su llegada, Cora se preguntó cuántas historias como la suya permanecían sin contar, cuántos actos de coraje y sacrificio se habían perdido en las sombras del tiempo. Y se preguntó cuántos niños como Carlos, como sus propios hijos, recordarían estas historias y encontrarían en ellas la inspiración para enfrentar las injusticias de su propio tiempo. Porque al final, pensó mientras se levantaba para recibir a su amigo, eso era lo que realmente importaba. No solo sobrevivir, sino recordar. No solo resistir, sino transmitir esa resistencia a quienes vendrían después. En un mundo que cambiaba rápidamente, con ferrocarriles y telégrafos acortando distancias y transformando paisajes, algunas verdades permanecían constantes. El coraje de una persona podía inspirar a muchas. La justicia, aunque lenta, podía finalmente prevalecer. Y un bebé rescatado, un documento escondido, una maestra determinada podían, contra todo pronóstico, cambiar el curso de la historia. Años más tarde, cuando Carlos Mendoza regresó como el primer juez federal de origen mexicano en la región, trajo consigo el medallón de plata que una vez había llevado como bebé. En su ceremonia de investidura habló de una maestra valiente, de un ranchero honesto, de un guerrero Shoshone leal, de trabajadores inmigrantes que arriesgaron todo por la verdad. Y prometió que mientras ocupara su puesto, la justicia no conocería fronteras de raza, clase o procedencia. Porque él, mejor que nadie, sabía que la libertad y la dignidad no eran privilegios a ser otorgados por los poderosos, sino derechos por los que cada generación debía luchar nuevamente. El medallón de plata ahora cuelga en la sala principal del Tribunal Federal de Cheyenne. Un recordatorio brillante de que a veces, los secretos enterrados encuentran su camino hacia la luz, y de que incluso los más pequeños y vulnerables pueden ser la chispa que enciende el fuego de un cambio necesario y duradero.